Hola, buenos días. Mi nombre es Paula Valencia, yo soy una de las infectólogas del San Vicente de Paúl. Vengo entonces a hablarles de estrategias para optimizar el uso de antibióticos en hospitales y a mí lo que más me importa en este momento es que ustedes me digan quiénes son. Me gustaría que entraran a este link y respondieran unas preguntas porque vamos a hacer algo de preguntas y respuestas durante la charla. Ustedes saben que algunos pueden escanear el código y otros pueden simplemente meter el link, que es muy cortico. Bueno, les voy contando entonces, yo no tengo ningún conflicto de interés. Los temas que vamos a tocar es entender un poquito del contexto de la optimización del uso de antibióticos y por qué es importante, que ha llevado a la comunidad internacional a definir que esto es una prioridad para el mundo, sobre todo la Organización Mundial de la Salud y algunas otras entidades europeas y americanas del norte. ¿Ya están como metidos más que todo? Yo creo que sí. Empecemos. Entonces voten por favor. Miremos a ver si nos funciona. Sí. Aquí ven a ver alrededor de unas, ¿qué? 100 personas. Esperemos por ahí hasta 50. Ok, ¿qué otras áreas de la salud hay además de enfermería? Ok, perfecto. Listo. Entonces vamos a empezar acá. Y vamos a ir haciendo la transición entre una cosa y otra. Ya ingresaron al link. Saben que no tengo conflictos de interés para declarar. Y entonces ya sabemos más o menos el derrotero de la discusión. Quiero empezar entonces por el primer punto, que es que sepamos, claro que ustedes probablemente si están aquí ya están encarretados con la microbiología, pero es muy importante que quede claro que la resistencia microbiana es inevitable, ¿cierto? Aquí tenemos una lista en la parte izquierda tenemos una lista de la resistencia y la aparición o la publicación de la resistencia a antimicrobianos de la mayoría de los microorganismos. Y en la parte de la derecha tenemos más o menos las fechas en donde se comercializaron la mayoría de los antibióticos que conocemos hoy día. Ahí se me desconfiguró un poquito, pero fue bastante temprano, incluso antes de que se comercializara la penicilina. En el mundo ya había reportes entonces de que Staphylococcus aureus podía ser resistente. ¿Qué quiero que saquen de esta diapositiva? Que básicamente entre el momento en que se comercializa un antibiótico y el momento en que se describe la primera resistencia en la literatura, que obviamente el momento en que usted la detecta y logra publicarla siempre hay un par de añitos de diferencia, pero en general el patrón común en este timeline es que es bastante rápido entre la comercialización de un antibiótico y la aparición de resistencia, ¿cierto? Vemos entonces como por ejemplo en 1950 se comercializó tetraciclina y en el 59 ya había reportes de Shigella resistente. Cómo entonces los aminoglicósidos empezaron a producir y a masificar su uso en los 60, 70 y ya para el 79 había resistencia a Enterococcus. Cómo entonces salieron y se comercializaron los carbapenems a inicios de los 80 y ya teníamos resistencia a carbapenes más o menos 10 años más tarde, ¿cierto? Esto es un fenómeno básicamente inevitable porque las bacterias nos llevan billones de años de ventaja evolutivamente en cuanto a la resistencia, precisamente porque la mayoría de los antibióticos que disponemos no son moléculas novedosas, ¿cierto? Son moléculas copiadas de la naturaleza. ¿Eso qué quiere decir? Que las bacterias ya han estado en contacto con esos antibióticos mucho antes de que nosotros desarrolláramos las moléculas que usamos hoy en la industria farmacéutica. Es muy importante entender también que los antimicrobianos existentes no suplen las necesidades actuales. Aquí tenemos una gráfica entonces de el tiempo y el número de antimicrobianos que se han producido a lo largo de estos años, y aquí quedaron cortados por la configuración del computador las fechas, pero tenemos entonces una época más o menos entre 1930 y más o menos entre
1980, en donde se sintetizaron y se produjeron masivamente muchísimas moléculas novedosas de antibióticos, ¿cierto? Las penicilinas, los betalactámicos, incluyendo, ¿cierto?, las cefalosporinas y los carbapenems, el ácido nalidíxico y más tarde en los 90 las quinolonas, daptomicina, el inesolid. Pero es a partir de más o menos finales de los 90 hasta ahora en que tenemos un enorme vacío en el desarrollo de nuevos antibióticos y moléculas, y lo que hemos hecho a lo largo de los últimos años con la aparición de la resistencia es más bien reencauchar medicamentos nuevos, viejos que cayeron en desuso gracias a su toxicidad, o simplemente mezclar moléculas y cambiar químicamente ligeramente las estructuras para sacarle el quite a las betalactamasas o a otros mecanismos de resistencia. Pero tenemos un gran vacío desde hace 20 años en el desarrollo de medicamentos que tengan mecanismos de acción completamente novedosos. Y eso es un asunto muy peligroso porque toma alrededor de 20 o 30 años desarrollar una molécula, probarla, probar que es segura en medicina y luego tenerla disponible. Entonces, básicamente tenemos que contar donde vamos a tener pocas herramientas antibióticas nuevas para combatir los gérmenes resistentes. ¿Qué implica la resistencia? Implica alrededor de 2 millones de enfermedades por gérmenes multidrogoresistentes en Estados Unidos. Obviamente esto es un número, digamos que relativamente pequeño porque Estados Unidos es un país de más de 400 millones de habitantes, pero piensen en la cantidad tan enorme de personas que están sufriendo por gérmenes que tienen múltiples resistencias a antibióticos, en donde todos los días nos vemos con dificultades para encontrar qué darle, ¿cierto? Y esto causa alrededor, se estima, de un 23.000 muertes al año. ¿Qué determina la resistencia bacteriana? Entonces entren al link y me responden por favor esta pregunta. ¿Qué creen ustedes que son, cuáles creen ustedes que son los principales determinantes de la resistencia en un país? Resistencia a antimicrobianos. Ya pueden votar. Ok, entonces la gran mayoría piensa que es el uso de antimicrobianos. Digamos pues que estoy de acuerdo. Ay, ¿qué pasó acá? Ok. Entonces, en este estudio, por ejemplo, sabemos que es bastante intuitivo, ¿cierto? Ahora que les damos estas introducciones, que el uso masivo de antibióticos conduce a resistencia porque simplemente la presión selectiva es un fenómeno natural, evolutivo, está destinado a ser así, ¿cierto? Pero no solamente el uso de antibióticos se correlaciona, o la cantidad del uso de antibióticos se correlaciona con la aparición de resistencia. En este estudio, por ejemplo, algunos investigadores tienen una base de datos bastante amplia de la resistencia en aislamientos de sangre en Europa, en todos los países de Europa, y han hecho estudios para correlacionar determinantes sociales y determinantes biológicos que expliquen la resistencia en algunos países. Entonces, en este estudio, por ejemplo, trataron de hacer una correlación entre el porcentaje de aislamientos en sangre resistente a algún antibiótico y el porcentaje de uso de antibióticos determinados como dosis diarias definidas, que son unas dosis estandarizadas de antibióticos que tiene la OMS y con la que se estandariza el uso de antibióticos para poderlo comparar en diferentes países o entidades. Vean entonces que el coeficiente de correlación es alrededor de 0.4. Eso quiere decir que la variabilidad de la resistencia entre un país y otro es explicada más o menos en un 40% por el uso de antibióticos en la comunidad. Aquí estamos hablando del uso de antibióticos ambulatorios. Sin embargo, eso no cuenta toda la historia. Cuando se correlaciona entonces el índice de gobernabilidad medido como corrupción o control de la corrupción en estos países, vemos entonces que países como Grecia, Bulgaria y Lituania, que todos, aunque sea por noticias, sabemos que tienen más altos índices de corrupción y tienen menores recursos económicos, se correlaciona inversamente con la aparición de la resistencia, como en lugares, por ejemplo, en Finlandia o Dinamarca. Entonces, si bien el uso de antibióticos ambulatorios se asocia a la resistencia bacteriana en un país, la gobernabilidad definida como el nivel de control de la corrupción parece ser un factor más importante. Estos dos factores en general son independientes del ingreso per cápita y el porcentaje de gasto privado en salud. Contrario a lo que uno puede pensar, el porcentaje
de gasto privado en salud, normalmente tiene una correlación inversa con la calidad del sistema de salud, ¿cierto? Entre más el ciudadano tiene que poner dinero de su parte para suplir una necesidad y menos es el Estado o la sociedad en general el que suple esas necesidades, los índices de salud son peores. Para hacer el ejemplo un poco más concreto, tenemos aquí entonces en Suecia, dividieron el país en 3 zonas distintas y trataron de asociar la resistencia a pseudomonas a carbapenémicos con el uso de carbapenémicos definidos como las dosis diarias definidas por 100 días de estancia. Y vemos entonces que es bastante obvio que en las áreas del país donde más carbapene se usa son las áreas en donde más pseudomonas resistente hay. ¿Listo? ¿Qué porcentaje de prescripciones antibióticas son inadecuadas, creen ustedes, las que prescribimos a diario? Ok, muy bien, van por buen camino. Ok, se estima entonces que el 40 al 50% de los antibióticos prescritos no son pertinentes. El porcentaje puede ser ligeramente mayor si uno es más estricto a la hora de evaluar la pertinencia y no habla solo de si es o no es pertinente dar antibióticos, sino de si el antibiótico se prescribió de manera adecuada. Es claro, por ejemplo, en Estados Unidos, que más o menos el 12% de los pacientes que van a un consultorio ambulatorio salen de la consulta con una prescripción de antibióticos. Y sabemos también que más o menos alrededor del 40% de esas prescripciones son inadecuadas, es decir, el 60% son pertinentes. La mayoría se usan entonces en infecciones respiratorias del tracto superior. En esta tabla vemos entonces el grupo etario y la indicación de antibióticos y vemos cosas que nosotros también vemos aquí a diario, ¿cierto? Sabemos entonces que en sinusitis, más o menos el 10% en sinusitis aguda y en adultos son causadas se benefician del uso de antibióticos y son de causa bacteriana. Sin embargo, en Estados Unidos, cada niño que va entre 0 y 19 meses al consultorio por sinusitis sale con una prescripción de antibióticos en el 84% de las oportunidades. Y los adultos tienen más o menos el mismo número. Las faringitis también. Solo el 37% en los niños y el 18% en adultos son de origen bacteriano y por ende no deberían recibir antibióticos la mayoría de las veces, pero este no es el caso, se prescribe antibióticos en una gran mayoría. Y en las infecciones virales del tracto respiratorio superior tampoco es pertinente dar antibióticos, sin embargo se prescriben con bastante frecuencia. ¿Qué determina que un médico prescriba antibióticos, por lo menos en el ambiente de Estados Unidos, cierto? Determina que el ambiente sea más en los hospitales y en los consultorios extrahospitalarios. Allá los médicos de urgencias prescriben ligeramente menos antibióticos que en estos otros ámbitos. Otros factores contribuyentes es el bajo nivel socioeconómico o educativo del paciente, las personas fumadoras, los extremos de la vida, el estado de aseguramiento y que los médicos generales prescriben más antibióticos que los médicos especialistas. Entonces sabemos que los antibióticos se prescriben mucho, que no tenemos suficientes antibióticos, que la resistencia antimicrobiana ya es un gran problema. Entonces organizaciones como la Organización Mundial de la Salud y el CDC en Estados Unidos ya tienen entonces perfiladas ciertas estrategias para combatir la resistencia porque esto es una prioridad mundial, ¿cierto? Está en la agenda de estas actividades. Entonces, ¿cómo se optimizan o se trata la resistencia a antimicrobianos? Se deben desarrollar nuevos antimicrobianos, se debe optimizar el uso de los que ya existen porque ya les conté que en realidad en los próximos 10 años o 15 no vamos a tener realmente moléculas novedosas. Debemos vigilar la resistencia a antimicrobianos y vigilar el uso de los antibióticos y debemos prevenir la transmisión de las infecciones. Hoy nos vamos a enfocar entonces solo en la optimización del uso de antimicrobianos.
Es claro entonces para estas entidades que tiene que haber un cambio en las políticas, de ahí que en Estados Unidos ya se recomienda la implementación de programas de uso adecuado de antibióticos en todos los hospitales del país. Eso se puso como norma alrededor de hace 2 años y ha habido mucho revuelo acerca de la instauración obligatoria de estos mecanismos. ¿Qué sabemos entonces del uso de antibióticos en los hospitales? Sabemos esta cifra tan alarmante, ¿cierto? 1 de cada 2 pacientes recibe por lo menos un día de antibióticos durante toda su estancia hospitalaria. Esto es en Estados Unidos. Yo he hecho estudios preliminares en el hospital donde trabajo y más o menos la estadística es la misma. Pensaría que los otros infectólogos médicos que trabajan aquí probablemente creen que esto también es aplicable. Es una situación muy grave porque quiere decir que los antibióticos se prescriben muchísimo en los hospitales, ¿cierto? ¿Cómo medimos el uso de los antibióticos? Esto es importante como para que entiendan el contexto en los hospitales suyos donde probablemente en algún momento vamos a tener estos programas. Tenemos las dosis diarias definidas, que es una dosis promedio de un antibiótico y esto está definido por la OMS. Por ejemplo, la dosis diaria definida de vancomicina es 1 gramo cada 12 horas y es una dosis estándar para adultos y para niños, pero todos sabemos que en los niños o en las personas pequeñas pues las dosis son mucho menores. Entonces esta es una métrica que sobreestima el uso de antibióticos si el hospital tiene muchos pacientes obesos o si tiene una gran población de adultos, pero subestima mucho el uso si la población infantil en el hospital donde usted trabaja es grande, ¿cierto? Entonces ha salido una métrica diferente que es un poco más sencilla y más fácil de obtener, son los días de terapia. Entonces simplemente si usted recibió vancomicina un día, haya sido una dosis de 500 miligramos o una dosis de 1 gramo o una dosis de 1 gramo cada 8 horas, básicamente lo único que importa es que ese paciente recibió una dosis de antibiótico, ¿cierto? Sabemos entonces que por lo menos en Estados Unidos de cada 1000 días pacientes, 775 días las personas reciben antibióticos. Esta es una cifra extremadamente alarmante porque es un uso bastante amplio. Yo pensaría que tal vez en nuestro país el número es mayor, pero aquí no tenemos eso estandarizado como métrica. En el hospital entonces sabemos que más o menos el 50% de los pacientes están en antibióticos. Si uno toma una foto del día, si yo miro el censo de mi hospital hoy y miro cuántos de los pacientes tienen antibióticos, más o menos es la mitad de los pacientes. Y ese porcentaje es ligeramente mayor en las unidades de cuidados intensivos. Es básicamente pues casi que intuitivo pensar que en esos ámbitos se usan más antibióticos. Y la mayoría de estos antibióticos se prescribe para tratar infecciones, pero un porcentaje muy importante, miren, alrededor del 1/4 de los antibióticos que se prescriben para profilaxis prequirúrgica o profilaxis médica. Digamos que a alguien le van a hacer un procedimiento dental y tiene una válvula protésica, aplicaría dentro de esa categoría. Sabemos también entonces que la proporción más grande de uso de antibióticos son en las infecciones del tracto respiratorio y ya saben ustedes que por las dificultades que tenemos en el diagnóstico es probablemente el área donde más hay que trabajar en el uso irracional. Y los antibióticos que más se utilizan, esta es una cifra de Estados Unidos y por eso puede ser ligeramente diferente a la nuestra. Los antibióticos que más se usan allá son vancomicina, ceftriaxona y piperacilina tazobactam. En mi hospital en particular, y creo que en muchos hospitales de Medellín, gracias a que tenemos grandes problemas con los gérmenes gram negativos multiresistentes, el antibiótico más utilizado es piperacilina tazobactam. Entonces, existen algunas pues autoridades en el tema en Latinoamérica, ya le pusieron nombre a estos programas y le dicen Programa de Uso Racional de Antimicrobianos. Listo, le dicen PROA. Es el término que vamos a usar de aquí en adelante. Entonces, yo quisiera que me contestaran cuál creen ustedes que es el objetivo de un PROA. Ok, muy bien. Listo, entonces el objetivo del PROA
es promover el uso de del antimicrobiano adecuado, a la dosis adecuada, por la vía adecuada y por el tiempo adecuado. ¿Listo? Es decir, se evalúan aquí múltiples parámetros y no solamente es el costo, no solamente es la frecuencia, no solamente es la cantidad, es el uso óptimo en todas las dimensiones que eso implica. ¿Qué estrategias tenemos entonces? Se puede mejorar en optimizar el espectro, se puede disminuir la exposición al antibiótico, disminuir los días que el paciente está recibiendo los antibióticos, se puede mejorar el diagnóstico y se puede retroalimentar a los médicos para que mejoren sus prácticas diarias. ¿Cómo optimizamos el espectro? Entonces se optimizan generalmente, la estrategia más utilizada, aunque también es un reto bastante complejo, es hacer un análisis de los patrones de resistencia local del hospital donde usted trabaja y construir guías de tratamiento empírico y dirigido y educar de nuevo al personal en esas guías para que los antimicrobianos que se prescriban estén acorde a la epidemiología, ¿cierto? Nosotros obviamente tenemos una dificultad que con la era de la globalización, los datos con los que estudiamos los médicos, leemos muchos artículos extranjeros acerca de los antibióticos, de los estándares de cuidado, pero olvidamos que la epidemiología es fundamental en la medicina y que lo que se puede publicar en el New England no necesariamente es lo que aplica para el contexto donde yo practico. Esto busca entonces aterrizar los conceptos y el uso de antibióticos a la epidemiología local y de esa manera evitar el uso indiscriminado de antibióticos. En esta estrategia también está incluido entonces el reporte selectivo de antimicrobianos, pero de eso vamos a hablar más adelante. Esta charla busca simplemente contextualizarlos en lo que es el programa de uso racional de antibióticos. Vamos a empezar con un ejemplo. En Europa tienen una estrategia bellísima en donde tienen una base de datos enorme de varios años de la resistencia a antimicrobianos y ellos comparan las incidencias de resistencia entre un país y otro. Aquí tenemos entonces diferentes fotografías de esa página web y tenemos entonces la resistencia de meticilina en Staphylococcus aureus. Miren estos números tan sorprendentes, ¿cierto? En el norte de Europa menos del 1% de los Staphylococcus aureus son resistentes a meticilina, pero en países del sur de Europa como España o por ejemplo Rumania esa resistencia alcanza hasta el 75%. Una foto muy similar para Streptococcus pneumoniae, en el norte es infrecuente la resistencia a penicilina, en el sur es bastante frecuente. Y lo mismo aquí no sale, pero es en E. coli resistente a quinolonas, es el mismo cuento, ¿cierto? Infrecuente en el norte, frecuente en el sur. Si usted tuviera entonces que hacer una guía de tratamiento empírico para infección de tejidos blandos, meningitis e infección del tracto urinario, usted no podría generalizar sus recomendaciones a todos los países europeos. Tendría usted que definir a qué país le va a hacer la guía y definir qué va a recomendar. Eso es lo que básicamente haríamos en un hospital, ¿cierto? Entonces, en infecciones de tejidos blandos sería completamente apropiado prescribir oxacilina si usted estuviera en Suecia, pero sería un gran error si usted fuera a hacerlo en Rumania. Por eso entonces la recomendación sería, por ejemplo, vancomicina o ceftriaxona. En el caso de meningitis, en Suecia usted podría usar ceftriaxona, pero en Rumania tendría que adicionar vancomicina porque el porcentaje de Streptococcus pneumoniae resistentes a ceftriaxona es mucho más alto. Y en infecciones urinarias, obviamente, el mismo cuento, ¿cierto? Tendría que usar ciprofloxacina en un país del norte donde hay poca resistencia, pero en países con alta resistencia tendría que usar cefalosporinas de tercera y cuarta generación. Sabemos entonces que nuestro país más bien aplica más cerca a Rumania que a Suecia y probablemente eso no cambie en mucho tiempo. ¿Listo? ¿Qué estrategias tenemos entonces para que la gente se adhiera a esas guías? Entonces, educación continua, conferencias, volantes, correos electrónicos, lo que a uno se le ocurra. Estas guías deben ser socializadas, las de tratamiento empírico y las de tratamiento definido, siempre enfatizando entonces en la duración de la terapia antibiótica. ¿Listo? Entonces no siempre es del antibiótico adecuado, sino también aterrice y sepa que hay evidencia que muestra que los antibióticos no deben usarse por un tiempo muy prolongado. Aquí hay una lista de algunos estudios en donde se ha demostrado que en general en pacientes inmunocompetentes sin grandes complicaciones, usar menos antimicrobianos causa los mismos desenlaces que usar cursos más prolongados. Aquí hay ejemplos de neumonía asociada al ventilador, neumonía en la comunidad. Sabemos que es mucho más, digamos que es igual
en cuanto a los desenlaces, dar tratamientos cortos entre 5 y 7 días versus 14 días. Y en pielonefritis también cursos más cortos son válidos, en sepsis neonatal, en infecciones intraabdominales sabemos entonces que dar 4 días cuando el foco controlado está controlado, básicamente tiene los mismos desenlaces que dar tratamientos prolongados de 10 o más días. Entonces hay muchas áreas donde se puede trabajar en estos programas. Tenemos entonces en esta área también el reporte selectivo de antibiogramas. Este reporte selectivo sí sé que se hace bastante en la ciudad, casi todos los laboratorios de los hospitales grandes hacen un reporte selectivo. En este ejemplo tenemos E. coli aislada en orina y miren que entonces es básicamente sensible a todo lo que le chequearon en la tarjeta, ¿cierto? Sensible a quinolonas, a aminoglicósidos, a tetraciclina. Sin embargo, cuando usted se enfrenta a entregar estos antibiogramas a personal que obviamente esta no es su especialidad, que simplemente este citoquímico de orina es uno de todas las otras cosas que él hace en el día, puede no estar familiarizado con muchas de las estrategias antibióticas, los efectos adversos y las presiones selectivas que esto ejercen, y la mejor manera de evitar que esos médicos prescriban grandes antibióticos costosos o de un acto innecesariamente inapropiado es simplemente no reportar la sensibilidad. Entonces muchos de los hospitales simplemente reportan selectivamente y ya les voy a explicar por qué, ¿cierto? Entonces, digamos que los que están en negrilla son medicamentos que yo no reportaría si tengo una E. coli resistente, sensible en sangre. No lo reportaría, ¿por qué? Porque es innecesario dar meropenem, emertapenem y doripenem a un aislamiento que es completamente sensible a otros medicamentos. No es pertinente reportar tijeciclina porque muchos médicos no saben que la tijeciclina no se excreta en la orina en cantidades suficientes para alcanzar concentraciones terapéuticas, entonces no tiene sentido reportar tijeciclina en un aislamiento de orina porque a algún médico se le ocurrirá que esa es mejor y la prescribe y resulta que está haciendo algo mal, ¿cierto? O porque los medicamentos son excesivamente tóxicos e ineficaces como las polimixinas, en donde no tiene sentido darlas cuando hay herramientas mucho menos tóxicas y más útiles, ¿cierto? Entonces ese antibiograma luciría como muchísimo más sencillo y todos ustedes lo han visto, ¿cierto? Entre más sensible es el germen, más chiquita es la lista que a ustedes le muestran. Y eso ha demostrado que más o menos en un 20% mejora las prácticas de prescripción en los médicos de los hospitales. ¿Cómo podemos reducir la exposición a antimicrobianos? Entonces existen múltiples estrategias, tenemos que se pueden hacer paros automáticos a las 72 horas. Esto obliga a los médicos a sentarse y a pensar, mi colega prescribió el antibiótico, hoy es el tercer día, esto sí es pertinente. La restricción de las prescripciones también funciona. El optimizar el diagnóstico también es una herramienta útil y hacer una auditoría prospectiva también lo es. ¿Listo? Aquí les presento un caso de un paciente que tiene 58 años, es fumador y no tiene antecedentes, ingresa a urgencia por 4 días de dolor pleurítico, tos y fiebre, está febril, taquicárdico, taquipneico, está desaturado, tiene una presión arterial normal. El médico decide hospitalizarlo, le diagnostica una neumonía asociada en la comunidad y el plan es darle piperacilina tazobactam por 10 días. Ustedes me van a decir qué recomendaciones le darían a ese clínico. Ok, entonces todos le dirían al médico que le tome cultivos, me parece súper bien. Yo no le daría meropenem. Bueno, vamos a ver si aquí me sale. Entonces, ustedes saben que el germen en la comunidad que más neumonías causa es Streptococcus pneumoniae, ¿cierto? Sabemos que en nuestros hospitales para meningitis puede que los betalactámicos no sean la mejor opción o la única opción que se pueda dar en meningitis, pero los niveles en pulmón de las penicilinas o los ceftriaxona son bastante buenos. Entonces, si el germen más frecuente en neumonías es Streptococcus pneumoniae y el paciente tiene neumonía adquirida en la comunidad, pues en realidad lo que hay que hacer es darle ceftriaxona, ¿cierto?
Pero ¿qué pasa? Si usted en realidad quiere saber si usted adivinó bien y puso bien el tratamiento empírico, pues hombre, tiene que hacer un esfuerzo para saber qué germen está infectando el paciente. Entonces esa conducta que vemos todos los días de diagnóstico igual plan, está mal. Usted tiene que estudiar el paciente. Si el paciente tiene tos productiva, el esputo se debe estudiar. Entonces la primera recomendación es, colega, ¿por qué no hace un esfuerzo para hacer el diagnóstico para que en 2 o 3 días sepa para dónde coge? Segundo, no le dé un antibiótico de tan amplio espectro, ¿cierto? Porque en realidad el mayor determinante de la resistencia no es solo la resistencia en la comunidad, sino el uso de antibióticos. Y si a usted no le dijeron que este paciente ha recibido antibióticos en el último año, pues la verdad es que no hay razón para pensar que tenga un germen muy resistente, ¿cierto? Y por último, las neumonías adquiridas en la comunidad, pues a menos que este hombre tenga un cáncer, que es una gran posibilidad que tenga una neumonía posobstructiva porque es fumador, no es pertinente darle 10 días, él podría tener un tratamiento más corto. Entonces miren que en casos tan sencillos que vemos a diario hay mucho lugar para la mejoría y un programa como este podría ayudar a hacer más pertinentes estas conductas. Entonces en este caso lo que uno podría hacer si fuera un hospital y quisiera mejorar el uso de antibióticos sería: no permita que sus médicos de urgencias prescriban más de 72 horas un antibiótico, ¿cierto? Obligue a que el internista que lo recibe arriba en hospitalización con los cultivos defina esto es pertinente o no. Definí que esta sí era una neumonía o no, mentiras que esto era una falla cardíaca o no, yo encontré otro diagnóstico, tenía una infección urinaria y eso se reevalúe, ¿cierto? O restrinja los antibióticos, ¿cierto? Que los médicos generales en urgencias solo puedan prescribir ciertos antibióticos de un espectro más reducido y que solo los especialistas puedan prescribir colistina, tigecyclina, daptomicina, y los médicos que tienen menos experiencia se vean obligados a consultar con sus colegas a la hora de prescribir antibióticos de amplio espectro. O usted simplemente podría hacer y obligar o tratar de hacer estrategias educativas para que a todo paciente que tenga una infección se le hagan los diagnósticos, los estudios diagnósticos pertinentes, ¿cierto? O lo que llamamos auditoría prospectiva es ponga a alguien a que esté revisando esas prescripciones que a usted le parecen inapropiadas y que llame a su colega y lo asesore, ¿cierto? También podemos optimizar el diagnóstico, entonces estrategias muy sencillas en lugares donde tenemos bajos recursos, es estimule a sus colegas a que pida los estudios que tiene que pedir, ¿cierto? Este paciente, por ejemplo, debe haber tenido también hemocultivo, ¿cierto? Además de los cultivos de esputo. Y también se pueden usar las estrategias de diagnóstico rápido de las que disponemos en algunos hospitales de tercer y cuarto nivel en la ciudad, en donde tenemos entonces el FilmArray que se usa, por ejemplo, para meningitis, para materia fecal o infecciones respiratorias altas, en donde probablemente si el clínico está sospechando una neumonía viral y le sale una PCR positiva para influenza, pues se va a ver menos inclinado hacia el paciente se vea enfermito a ponerle meropenem. Él va a decir, hombre, esto es viral, démosle un par de días a ver cómo va y yo no le voy a prescribir antibióticos, ¿cierto? Y tenemos otras herramientas como la espectrofotometría de masas que nos permite hacer un diagnóstico de los aislamientos entre 24 a 48 horas más temprano. Y entre más tengamos certeza del diagnóstico, pues digamos que es más probable que los clínicos den el tratamiento apropiado rápido y así no haya exposición innecesaria. Los efectos globales del PROA son todos muy benéficos, ¿cierto? Aquí lo más importante de esta diapositiva es ver que si usted hace un conjunto de medidas como las que les acabo de describir, que bueno, suenan muy sencillas, pero a la hora de implementarlas en un gran hospital es bastante complejo y hay que hacer un esfuerzo enorme. La mejoría en el tratamiento adecuado según las guías locales es de un 15% o más, ¿cierto? Estos números lucen muy pequeños, lo que pasa es que estas estrategias son difíciles de implementar, pero la duración de la terapia antibiótica se acorta alrededor de 1 o 2 días, ¿cierto? Yo trabajo en un hospital de 600 camas y digamos que la mitad de mis pacientes están en antibióticos. Si yo lograse acortar 2 días, los antibióticos que recibe cada paciente estaría, Dios mío, estaría en la gloria. Se acortan las estancias hospitalarias y lo más importante y lo que más preocupa a nuestros colegas clínicos que no son infectólogos es, como todos percibimos que las infecciones matan personas y que no dar antibióticos hace que estos pacientes estén en riesgo, hay una infinidad de evidencia que sugiere o demuestra que implementar estos programas en donde en realidad se restringen muchos antibióticos no cambia la mortalidad, ¿cierto? Entonces hay múltiples beneficios con pocos riesgos.
Aquí tenemos un ejemplo, por ejemplo, en China, en unos hospitales en China, una red de hospitales en una ciudad, debido a la resistencia, hicieron obligatorio en todos los hospitales hacer un programa como el que les describí, ¿cierto? Una cosa relativamente sencilla. Ellos lograron disminuir el número de antibióticos que se prescribían en hospitalización y disminuir de una manera mucho más discreta el uso de antibióticos en las unidades de cuidados intensivos, y se asoció a esta medida la disminución de la adquisición de gérmenes multirogoresistentes en sus unidades de cuidados intensivos y en general en el hospital, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles estrategias funcionan? ¿Cierto? Hablamos de muchísimas estrategias, entonces de ser nazis y decir los médicos tales no pueden prescribir tales antibióticos, o cosas tan consensuales como simplemente llamar y aconsejar a un colega y decirle, vea, yo pienso que deberíamos hacer las cosas de esta manera. Está claro que las medidas restrictivas disminuyen de una el uso de antibióticos, ¿cierto? Si usted lo restringe y lo prohíbe, pues obviamente se va a dejar de usar. Pero es claro que rápidamente los colegas le empiezan a encontrar la comba al palo, ¿cierto? Entonces, sí, está restringido, pero los fines de semana sí me lo dejan prescribir, entonces yo lo prescribo el fin de semana. O no me dejan prescribir doripenem, pero yo sí puedo prescribir meropenem, entonces empiezo a usar meropenem. Entonces las medidas restrictivas son muy útiles a corto plazo, pero a largo plazo siempre hay una salida, un atajo que los colegas toman. La educación, por el contrario, tiene un efecto menor a corto plazo, pero tiene un efecto muchísimo más sostenible. Son efectos discretos, pero más sostenibles. Y la educación, más retroalimentación, en donde usted le dice a sus colegas, vea doctor, usted está prescribiendo mucho más meropenem que sutano, perano, y todos ustedes tienen la misma especialidad y están viendo los mismos pacientes, dígame por qué usted usa más que ellos, ¿cierto? Esas estrategias son las que más funcionan, pero también son complejas de implementar. En conclusión, la optimización del uso de antimicrobianos en los hospitales puede disminuir la resistencia, acortar la estancia hospitalaria, disminuir los costos y no cambia la mortalidad de nuestros pacientes. De ahí la invitación es que si ustedes son de estas personas a las que estamos aconsejando, sean más receptivas y escuchen más a los colegas cuando les propongan cambios en el manejo, y si son directivos, pues, cierto, se aseguren de que en sus hospitales haya programas como estos. Muchas gracias.